Si nosotros vendemos naranjas y el paciente quiere limones, tenemos un problema. Es decir, se va a llevar algo que no quiere. Entonces, tenemos que tener claro otra vez qué es lo que nosotros ofrecemos, qué es lo que el paciente quiere y intentar llegar a algún acuerdo. Y si no hay acuerdo, pues, chico, yo no te puedo ayudar. El tema de, yo es que lo que quiero es esto. Te pueden pedir cosas muy feas en consulta. Sobre todo las fisios mujeres posiblemente tengan alguna anécdota bastante desagradable que contar. Al final es, yo hago esto, tú quieres esto, no tenemos posibilidad de llegar a algún tipo de colaboración, pero esto es lo que yo ofrezco. Decía Jorge antes que, lógicamente, tiene que ser algo que al paciente le guste. Es decir, natación para todos o pilates para todos, es decir, no tiene sentido. A consulta nos llega gente, tenemos una piscina ahí en el centro, y llega gente diciendo, es que vengo porque el médico me ha dicho que nade. Bien, perfecto. ¿Te gusta nadar? No, de hecho no sé y me da miedo el agua. ¿Qué dices? ¿Y cuál es el objetivo de nadar? No es que si no en la espalda, digo que tenemos que un poco ver realmente de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. De hecho, la anécdota es real. Una mujer que tenía fobia al agua. Fobia. Dices, ¿qué clase de tratamiento vamos a hacer en la piscina? Es decir, no tiene mucho sentido, ¿vale? Lo he dicho al principio de la presentación. Sí, está breve. Si yo hubiese empezado la ponencia diciendo hay algún técnico en la sala, aparte de los que nos están ayudando a hacer la presentación, es decir, no hace mucho tiempo todos tendríamos que levantar la mano. Somos técnicos. Entre comillas, se nos creó para ser técnicos. Es que había un señor que decidía los tratamientos, que decidía lo que tenía que hacer y llegaba la mano ejecutora y lo hacía, porque no se iba a manchar en eso. Y llegábamos nosotros y aplicábamos el tratamiento, porque era nuestro papel. Y todavía en muchos centros se sigue funcionando igual. Alguien me da la pauta, yo no he valorado al paciente, yo no sé qué le pasa, yo simplemente voy y ejecuto. Y esto, por suerte, es algo que tenemos que ir desterrando. Es decir, nosotros no tenemos ya un papel de ejecutores de técnicas. Y por eso los cursos, tal y como se entienden en muchos sitios, como simplemente técnicas, no tienen demasiado sentido. Decía Jorge lo del tema del razonamiento clínico. Es que es el eje sobre el que tiene que funcionar la fisioterapia. Si yo no tengo capacidad para valorar a un paciente, saber si tengo o no tengo la posibilidad de tratarle, si tengo las herramientas adecuadas para conseguir que ese paciente consiga un objetivo, etc. Soy eso. Es decir, soy una persona que aprieta tuercas, sin ningún tipo de criterio. Y con todo, realmente, un mecánico hace un diagnóstico previamente para hacer algo. No simplemente llega y aprieta una tuerca porque alguien le dice, es esa tuerca. No, hay algo detrás. Nosotros tenemos que tener también eso integrado dentro de nuestra forma de trabajar. Ser profesionales de primera visita, como he dicho antes, el problema es que nos mete presión. Es decir, de repente somos la persona que muchos pacientes acuden por primera vez a nosotros para vernos. Oye, mira, he tenido una caída, se me ha puesto el pie negro, noto sensación como de acorchamiento, hormigueo. ¿Esto es normal? Y vienen preguntándoos a vosotros si podéis hacer algo por ellos, si tenéis que derivarles a algún sitio. Entonces, tenemos que ser responsables de la responsabilidad que tenemos. Y tenemos que tener herramientas y recursos para poder derivar a un paciente cuando hay que derivarlo o para pasarlo para adentro en consulta cuando hay que pasarlo para adentro en consulta. No tengo la posibilidad de acudir a otra persona para... Es decir, yo me dedico a la práctica clínica privada. El paciente me llega directo. Yo recuerdo un congreso de medicina de traumatología y un traumatólogo empezó su discurso diciendo el fisio solo puede trabajar con los pacientes derivados por el traumatólogo, junto con su hoja de prescripción de ejercicio. De hecho, y no sé si os pasa, pero a mí hay traumatólogos que me mandan al paciente con su hoja de muévele 15 veces la rodilla en flexión. Es decir, cosas que dices, delante del paciente no voy a tirarla así, porque me parece una falta de respeto hacia el paciente. Pero lógicamente a mí que alguien me imponga una pauta de lo que yo sé hacer. Es decir, en ese congreso intervine y dije, es decir, nadie sabe más de fisioterapia que el fisioterapeuta. Eso tiene que quedar claro. Y tenemos que trabajar la responsabilidad de que eso sea así. Nosotros somos los que más sabemos de fisioterapia, porque somos los profesionales que ejercemos la fisioterapia. Además,
tenemos un campo de conocimiento propio. Es decir, tenemos una parcela de conocimiento que nos pertenece. Y aunque muchas veces da la sensación, Alejandro comentaba al principio del discurso, Alejandro, que el terreno es ilimitado. Nuestra orden CIN dice que la aplicación de cualquier agente físico y terapia complementaria pertenece al ámbito de la fisioterapia. Es decir, nosotros tenemos un terreno concreto, una parcela concreta, y tenemos que ser muy buenos en eso. Y muchas veces, como culturalmente hemos sido instruidos por gente del ámbito médico, mis profesores casi todos ejercían la medicina. Nos han dado mucha carga docente en cuanto a identificar estructuras que están más o menos dañadas. Yo siempre salí de la carrera diciendo, me faltan recursos, necesito aparatos de rayos, yo tengo que prescribir radiografías. ¿Cómo no voy a prescribir radiografías a un fisio? No tiene sentido. Y yo tengo que poder hacer resonancias y tengo que poder hacer ecografías. Y dices, tú lo que quieres es ser médico, pero siendo fisio. Es decir, eso es la medicina. Y la medicina ya existe. Y la medicina tiene una parcela de conocimiento propia. Y la fisio, la suya. El que podamos, de un modo u otro, analizar cómo está el tejido, volvemos a lo que hemos dicho antes con la resonancia magnética. En la resonancia, ¿qué pasa? Que aparecen cosas en pacientes que no tienen nada y en pacientes que sí tienen algo, a lo mejor no aparecen cosas. Es decir, no hay una relación causa-efecto directa entre imagen y daño. Y a día de hoy nos han machacado bastante el tema de que no hay necesariamente una relación directa entre daño y dolor. Es decir, son relaciones que vamos haciendo. Entonces, ¿por qué carajo yo voy a empezar ahora a valorar específicamente el daño estructural en tejidos concretos cuando yo tengo ya un campo de conocimiento propio, que es el del movimiento? Es decir, yo soy el especialista que analiza, valora posibles alteraciones o disfunciones del movimiento y la implicación que tienen con el paciente. Es decir, y no hace demasiado tiempo se cambió la definición de fisioterapia. Y esta de agentes físicos y la coletilla que pusimos en España adrede y con una intención muy clara y terapias complementarias, ya no es la que la WCPT utiliza cuando habla de fisioterapia. Habla de movimiento. Analizamos el sistema de movimiento. Es decir, ese es nuestro campo de conocimiento. Y tenemos que ser muy, muy buenos en esto. Y por eso el ejercicio terapéutico es una extensión natural de nuestro trabajo. Es decir, y es algo que tenemos que saber dosificar muy bien y saber indicar correctamente a qué paciente concreto le va a ir bien qué ejercicio específico. No es el hecho de ejercicio para todos, no. Es el hecho de es una herramienta que tenemos que saber controlar, que tenemos que saber recomendar, que tenemos que saber que además que el paciente se adhiera a la pauta. Todo esto porque es algo que pertenece a nuestro campo de conocimiento. Se habla mucho de poner puertas al campo cuando hablamos de limitar la fisioterapia. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación poner puertas a nuestro campo. Es decir, si nosotros no acotamos nuestra parcela, si no tenemos acotado bien nuestro terreno, lo normal es que se nos llene de mierda, con perdón, ¿vale? Lo digo otra vez, que se nos llene de mierda. ¿Por qué? Porque si no tengo bien cuidado mi terrenito y no me encargo de regarlo y de quitar las malas hierbas y no me encargo de cuidar de esa parcela, aquí cabe todo, entra todo. Y hemos dicho antes, entra todo básicamente por una cuestión de mercantilismo. Es decir, los cursos son relativamente lucrativos, son rentables, con lo cual a vosotros os van a ofrecer mucha formación, de más calidad, de menos calidad, de ninguna calidad. Entonces, nosotros tenemos que tener capacidad crítica, no a nivel individual, sino como colectivo, para un poco diferenciar de qué sí es fisioterapia, de qué no es fisioterapia. Porque aquí parece que por un tema de competencias, para blindarnos las competencias y eliminar a la posible competencia a un modo bastante mafioso italiano, lo que hicimos fue todo es mío. Todo esto es mío. Y al final yo puedo hacer todo porque todo entra dentro de mi campo de conocimiento. Tenemos un campo de conocimiento concreto y específico y tenemos que trabajar para ese campo de conocimiento mejore. Y eso es lo que hará que al final el colectivo de población nos identifique con algo concreto. Cuando un usuario, tiene un problema con su perro, con su gato, no tiene dudas. Es decir, lo llevo al veterinario porque es el que va a tratar a mi animal.
Cuando me duele la espalda, tengo médico de atención general, traumatólogo, reumatólogo, quiromasajista, quiropráctico, osteópata, fisioterapeuta. Es decir, nosotros tenemos un poco que posicionarnos de cara a la población y para eso tenemos que ser muy buenos profesionales en lo nuestro y no en lo que hace todo el mundo ya. Vengo de Valencia, ¿vale? Y aparte de Santiago Calatrava, esta es la embajadora que tenemos oficial por el mundo. Cualquier cosa que lleva arroz no es una paella. Es decir, esto es un tema que yo creo que los valencianos reivindicamos. Es decir, no todo es paella. De hecho, la paella es el receptáculo donde está dentro la comida. Es decir, eso es la paella y, de hecho, la sartén en valenciano también le llamamos paella. Pero eso que está dentro de la paella es una paella valenciana. Y es una paella valenciana porque después de mucho discutir sobre el tema de qué es, qué no es, qué es, qué no es, un grupo de expertos, un grupo de cocineros, planteó la duda de decir, oye, si alguien en un restaurante coge un poquito de arroz y le pone nuez moscada y además le echa un poquito de confitura de tomate, ¿eso es una paella? Nosotros hablamos mucho del arroz con cosas. La paella valenciana, desde hace creo que 2 años, tiene denominación de origen. Es decir, hay paella y hay paella valenciana. Y la paella valenciana tiene 10 ingredientes. Y toda paella valenciana tiene que llevar esos 10 ingredientes, que además pueden complementarse con otros ingredientes que se han listado. Se hizo un congreso internacional en Valencia, se consensuó al respecto. Es decir, yo creo que la fisioterapia necesita su denominación de origen. Necesitamos nosotros, que somos los que la ejercemos, consensuar qué es y qué no es fisioterapia. Y hay una frase muy buena que decía, si parece un pato, si grazna como un pato y si nada como un pato, posiblemente sea un pato. Pues yo creo que podemos hacerla a la inversa. Es decir, si no parece un pato, no grazna como un pato y no nada como un pato, es bastante probable que no sea un pato. Entonces, tenemos que tener capacidad para un poco acotar ese terrenito de vamos a ir desechando las cosas que quieren, pero es que no son lo que nosotros hacemos. Se comentaba también que no hace falta ser específicos en nuestras intervenciones, que podemos permitirnos el aplicar sin ser específico en la acción o en el área concreta, es decir, cuidado con estas cosas, ¿vale? Cuidado con estas cosas. No todo vale, y esto es importante que lo tengamos claro. No es cuestión de, da igual lo que hagamos. Y de hecho el estudio de Bialowski no pretendía en absoluto decir eso. Es decir, es un estudio muy serio, muy bien realizado. Y esto es una descontextualización de un fragmento de información. Al final, necesitamos ser específicos. Necesitamos ser sumamente específicos en un problema específico. Sabéis que nuestro cuerpo de evidencia va creciendo y cada día va creciendo más, porque cada vez hay más gente que investiga. Por suerte, el ámbito académico, investigador y el clínico empiezan a hacer ciertos lazos y parece que empieza a haber algún tipo de interacción y no se publica por publicar y no se investiga por investigar. Si os fijáis, los resultados siempre son bastante malos. Es decir, no sé si conocéis el informe COVAX o al señor COVAX. El informe COVAX es un informe que se hizo donde básicamente lo que se concluyó es que la fisioterapia no es efectiva y que los millones de euros que se están gastando en seguridad social se están malgastando. Entonces, ¿para qué pagar para tener gimnasios de rehabilitación y tener a fisios haciendo tratamientos cuando hay otras intervenciones que son mucho más efectivas? Como puede ser la aplicación de frío o calor por parte del paciente. Es decir, el tema de la investigación no es cuestión de decir, tenemos más evidencia, menos. Es cuestión de que alguien, un gestor del gasto sanitario, va a decir, oye tú, ¿por qué te estoy pagando? Es que yo hago fisioterapia muy bien, pero de los pacientes que estás tratando, ¿cuántos de ellos mejoran con las intervenciones que estás haciendo? ¿A mí cuánto me cuesta esa intervención? Y eso a cambio, ¿en qué tiempo se amortiza? Porque hablamos lo de antes, no son ONG, son empresas que se dedican a la gestión del dinero. Entonces, si yo no tengo posibilidad de producir cambios y no soy capaz de objetivarlo, alguien vendrá y dirá, ese dinero a otra área.
a las infiltraciones, que son bastante más rentables económicamente, o a lo que sea. Entonces, ¿por qué la evidencia dice que no somos efectivos? Porque la evidencia que estamos utilizando, o la evidencia tal y como la estamos planteando, tiene un problema serio de base. Si yo os pregunto en voz alta, con la intención además de que me respondáis, por favor, ¿cuál es el tratamiento más efectivo que existe a día de hoy para el dolor lumbar? ¿Cuál diríais que es? ¿Cuál? ¿Alguno dice otra cosa diferente al ejercicio? ¿Vale? Es una opción. ¿Algo más? La respuesta es tuya de antes. Depende. Es decir, ¿qué es un dolor lumbar? Depende. No va a presentación, aquí va Pau Donés con la carátula del disco de Depende. ¿Vale? Os narro mis diapositivas, ya que me las he currado. Depende mucho de qué dolor lumbar estamos hablando. Es decir, si estamos hablando de un tumor así de grande en mitad de la columna, es decir, la terapia manual no es efectiva y el ejercicio no es efectivo. Es decir, según cuál sea ese dolor lumbar, hablamos de un tratamiento u otro. En ese caso, a lo mejor el tratamiento más efectivo sería la radioterapia. No lo sé. Pero quiero decir, es que la lumbalgia, ¿qué es la lumbalgia? Es una etiqueta que no dice nada. Dolor en la zona lumbar. Fenomenal. Y así te has quedado de ancho. Entonces, cervicalgia, omalgia, gonalgia. Es que esto es muy habitual. Tratamiento, y se somete a estudio, ¿no? Vamos a ver lo efectivo que es este abordaje en la lumbalgia. ¿Pero qué es una lumbalgia? Es decir, tendré que intentar subclasificar previamente pacientes con dolor lumbar para saber de qué estamos hablando. Oye, pacientes con procesos tumorales, estos no los metemos en el saco porque damos por hecho que es que no van a responder bien. ¿Es que eso es un sesgo? Es que eso es lógica, ¿no? Voy a coger estos pacientes y estos los meto en mi estudio. Y a partir de ahí valoramos pacientes que tienen un comportamiento mecánico, que tienen una dirección de preferencia, hacemos un tratamiento específico y objetivamos cuántos de ellos mejoran. Es lo que hacemos en consulta. El razonamiento clínico es esa parte. Yo viene un paciente y me dice, me duele aquí, pues túmbate. No, o no debería hacerlo. Me duele aquí y vamos a intentar seguir tirando para lo que hacíamos antes. Mi hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es esta. ¿La hipótesis es lo que le pasa al paciente? No. Es simplemente una verdad operativa. Yo no puedo pensar en abstracto. Voy a quitar la foto de la caca porque es que no me quedan más. No ha salido. Se ha quedado ahí la caca de darle ahí encima. Bueno, me gusta, no pasa nada. Yo no puedo procesar en abstracto. Yo necesito tener una hipótesis. Pero yo tengo que ser consciente que mi hipótesis no es la verdad. Por eso es lo que decía antes de la educación. No significa decir, yo hoy valoro esto y el problema es un problema del hombro relacionado con la articulación glenohumeral. Porque a lo mejor el siguiente día me cuenta algo más, valoramos algo más y dices, no, es un problema cervical que implica el hombro y jugamos a house. Esto era al principio, esto era al final y resulta que al final era lupus, siempre. Entonces, para no jugar a esto, yo hoy mi hipótesis es esta. ¿Por qué? Porque cuando he intentado estresar o hacer que esto participe, he obtenido esta respuesta. Y cuando he hecho esto otro, ha producido este cambio. Y cuando el paciente ha mantenido el ejercicio, ha producido este cambio. Hoy mi hipótesis es esa. ¿Cuál es la verdad verdadera? No lo sé. Y no voy a saberlo. Aunque el paciente mejore, yo no voy a saberlo. Puedo suponer, pero no lo sé. Hay muchos factores, muchas causas que producen cambios. Él decía, si te da un pelotazo, te va a doler. O no. Hay gente que ha desarrollado una capacidad extraordinaria después de un pelotazo. De hecho, hay un caso documentado, no me acuerdo del nombre, pero hay un caso de un paciente que después de recibir un traumatismo craneoencefálico brutal, tuvo un proceso de hospitalización, estuvo en coma y cuando se despertó recordaba absolutamente todos los detalles que habían pasado en su vida desde que tenía 6 años. El martes llovió y el jueves hizo sol. Es decir, no podemos hacer una correlación directa entre correlación-causalidad. Como esto produce esto, ¿es que es eso? No. De hecho, nosotros tenemos que operar a la inversa. Tenemos que operar falsando hipótesis. ¿Qué significa? Que yo no busco el decir, qué bueno soy. Era lo que he dicho yo del cuello. No. Yo sospecho que el cuello está implicado, voy a intentar demostrar a mí mismo que no es el cuello. ¿Cómo? Voy a ponerle en tensión. Voy a valorar cantidad de movimiento, calidad del movimiento, síntoma asociado. Voy a hacer muchas cosas y si finalmente
el cuello no me da ningún tipo de respuesta o ningún tipo de correlación con esto, pues entonces a lo mejor tengo que testar otra cosa, me estaba equivocando. Si no soy capaz de demostrar que el cuello no tiene nada que ver, no es el decir, es el cuello. Lo que llego es a que no soy capaz hoy de falsar esta hipótesis y voy a seguir trabajando con esa hipótesis de fondo hasta que otra información me haga pensar en otra cosa. ¿Seguís un poco por dónde va el discurso? Es decir, lo que tenemos es que adecuarnos siempre al paciente que está delante y en base a su problema específico intentar darle una solución específica, porque de lo contrario es muy fácil que no produzcamos ningún efecto o que no produzcamos un efecto mejor que el esperar y ver a ver qué pasa, ¿vale? Simplemente para acabar, no todas las hipótesis en consulta tienen que tener el mismo peso. Es decir, si yo tengo un paciente con un dolor en el hombro, es decir, tengo que saber que por lo que me está contando, pues a lo mejor hoy tengo que tener en cuenta esto o esto, y que sí, hay casos descritos donde un tumor de Pancoast, por ejemplo, puede dar ese dolor, pero si tiene un comportamiento mecánico y si hacer esta prueba cambia y si he descartado una serie de cosas en la historia clínica, es decir, no voy a empezar pensando en esto. Empiezo pensando en lo que aparentemente me parece más factible que suceda. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es ir desgranando para al final quedarme